Está grabando. Listo. Entonces empezamos a compartir pantalla. Apagamos la cámara para que nos fluya mejor el internet. Listo. ¿Pueden visualizar la pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Listo, muy bien. Entonces, la vez pasada habíamos trabajado el tema de los costos de producción, ¿cierto? Y habíamos utilizado esta ficha técnica para el cálculo de los costos. ¿Sí? Habíamos dicho que para elaborar un producto o para prestar un servicio, había que manejar dos tipos de costos. Costos variables y costos fijos. Y que los costos variables, como su nombre lo indica, iban a variar de cómo me iba a ir a mí cuando estaba ya vendiendo, cuando estoy vendiendo. Que si me iba bien, pues probablemente iba a adquirir mayor materia prima, mayores insumos, iba a contratar más gente. Que si por el contrario me estuviese yendo un poco regular, pues esa cantidad y ese número de personas que tengo contratadas disminuiría. También les había dicho o habíamos visto que el tema del personal depende del tipo de contratación, del tipo de contrato que se le haga. Que si es un contrato pues por horas o por prestación de servicios, se debe contar como un costo variable, pero si el contrato está a término fijo o indefinido, se debe contar como un costo fijo, ya que yo debo asumir con el trabajador unas obligaciones legales que pues vienen implícitas en la ley y que yo debo pues cumplir cuando hago ese tipo de contrato. También habíamos visto que para poder sacar el precio de venta yo debo tener muy claro cuánto va a ser la cantidad de producto o la cantidad de servicio que yo voy a generar para de esta forma sacar el costo de cada unidad y así sobre esa base calcular el precio. Es lo que finalmente pues va a ir al consumidor y es lo que él va a pagar por el producto a recibir. Habíamos también trabajado el concepto de presupuesto, ¿sí? Alimentando pues parte de lo que nos generaba en la tabla de costos. Y ya decíamos que el presupuesto es cuánto vale el proyecto, cuánto nos cuesta financiar la totalidad del proyecto. ¿Listo? Hoy vamos a trabajar ya la parte final de estos tres temas, que es los estados financieros, ¿cierto? Pero antes de ver los estados financieros, tenemos que partir de algo muy importante. Todas las empresas, ¿sí? Por normatividad legal en Colombia, están obligadas a llevar un registro y un control de cuentas, algo que se conoce como un plan único de cuentas. ¿Sí? En Colombia y en la mayoría de países existe un estándar sobre ese plan único de cuentas y permite la revisión, fiscalización y control de los ingresos de las empresas para poder pues controlar también el nivel de tributación que deben manejar. En Colombia, generalmente las empresas están obligadas a llevar por lo menos dos tipos de cuentas, que son las cuentas que se conocen como reales y las cuentas que se conocen como nominales. Entonces, ¿qué es una cuenta real? Una cuenta real es lo que me muestra a mí, como su nombre lo indica, realmente qué tengo o qué tiene la empresa, o en este caso, qué tiene el proyecto para empezar. Y lo vamos a dividir en tres aspectos, esas cuentas reales. Lo que vamos a llamar activos, que es todo lo que tiene la empresa, todo lo que es propiedad del proyecto, todo lo que yo compré, ¿sí? Todo lo que es de la empresa, llámese edificios, llámese carros, llámese máquinas, llámese muebles, llámese títulos, valores, etcétera, lo que yo compré para la empresa. Eso siempre va a ser un activo, es decir, lo que me pertenece, lo que es mío, lo que no le debo a nadie, es un activo. Por otra parte están los pasivos que son todas las obligaciones, las deudas que yo genero, ¿sí? Al momento de iniciar mi negocio. Un crédito con el banco, los impuestos, los salarios. Si, por ejemplo, compré materia prima, pero la compré a crédito. Si, por ejemplo, saqué una máquina, pero la saqué a crédito. Eso es un pasivo, una obligación, una deuda. Y la diferencia entre lo que se tiene y lo que se debe se conoce como el patrimonio, ¿cierto? Es lo que realmente tiene la empresa, es lo que realmente la empresa posee o le pertenece, por así decirlo, ¿cierto? Entonces, esas son las cuentas reales.
Se llaman reales porque nos muestran cómo estamos, ¿cierto? Las otras cuentas son las cuentas nominales. ¿Por qué se llaman nominales? Porque estas me muestran la información de cómo me está yendo en el mercado, ¿sí? De cómo me está yendo en términos de ventas, en términos de ingresos, en términos de gastos. Si estoy vendiendo lo suficiente, si estoy generando ganancias o si por el contrario estoy teniendo pérdidas en lo que estoy haciendo. Esos son los dos tipos de cuentas principales que manejan las empresas o que manejan los proyectos. ¿Alguna pregunta hasta ahora o estamos claros? Ahorita. Perfecto. Sí, adelante. No, señor. Listo. Bueno, sigamos. Entonces, sigamos acá. Listo. Entonces, les decía, los activos son todos los derechos, propiedades que tenemos, que son nuestros. Los pasivos son las deudas y el patrimonio es la diferencia entre los dos. Dentro de una empresa, ¿qué son los activos? Los activos es lo que está en la caja, es decir, billetes y monedas, lo que está en los bancos, en las cuentas corrientes, la mercancía que está a punto de salir a la venta o la mercancía que está en proceso, también es un activo. Es un activo los carros, es un activo los edificios, es un activo los equipos de computación y comunicación, es un activo los muebles y los enseres. Todos esos son activos. ¿Qué son pasivos? ¿O a qué pertenecen los pasivos? Todo lo que tenga que ver con obligaciones y compromisos que la empresa debe asumir. Como por ejemplo, las obligaciones financieras, que es el pago de los bancos, los proveedores, que son los que me venden a mí la materia prima y los insumos, los impuestos, los salarios de los empleados, las deudas que tengo yo de largo plazo, ¿sí? Los impuestos sobre las ventas, las retenciones en la fuente, en fin, todo lo que represente salida de dinero va a ser un pasivo. Y el patrimonio, como les decía ahorita, el patrimonio es la diferencia entre lo que se tiene y lo que se debe y está representado por el aporte de cada uno de los socios de la empresa, ya sea en efectivo o sea con un bien mueble, y hace parte del patrimonio más la utilidad que genera la empresa. Eso hace parte del patrimonio como tal, del patrimonio de los socios. Listo. Resulta que con esas tres cuentas, con el activo, con el pasivo y con el patrimonio, se elabora algo que se llama el balance general. Y el balance general de un proyecto es mostrar con qué arranca el proyecto, es decir, qué tiene, qué debe y qué realmente es de los dueños del proyecto. Eso es lo que nos muestra el balance general. Es decir, nos organiza lo que son los activos, los pasivos y el patrimonio. Y nos dice, bueno, tengo esto, de eso que debo tanto, y me queda esto. O lo que realmente es mío es esto. ¿Listo? Nos muestra como una foto, ¿cierto? Una foto de cómo está el proceso, de cómo va la empresa, o cómo va a iniciar esa empresa, ¿cierto? Pero los activos tienen unas clasificaciones dentro de sí. Entonces, en el caso de los activos pueden ser corrientes o no corrientes. ¿Qué es un activo corriente? Un activo corriente es aquel que se puede convertir fácilmente en dinero, es decir, que puede generar liquidez rápidamente. Ejemplo, lo que yo tengo en la caja, ¿cierto? Que me llegó un imprevisto, entonces miro si tengo en la caja menor con qué pagar ese imprevisto. O lo que tengo en el banco, ¿cierto? Que es muy fácil ir, sacar de la cuenta el dinero que necesito. O lo que tengo en inventarios para la venta, porque automáticamente va a salir, se va a vender y se va a generar entrada de dinero. O las deudas que, por ejemplo, tengo yo con los clientes que les he vendido a crédito, entonces les puedo llamar, bueno, empezar a cobrar esa plata. También es un activo que me va a generar liquidez rápido. Esos son los no corrientes, aquellos que me generan rápido plata, rápido liquidez. Los no corrientes son aquellos que generan liquidez, pero que se demoran mucho para generarla. Ejemplo, un edificio, un terreno, un carro, una moto, una máquina. Usted necesita plata y usted sabe que usted pone en venta el carro, pero no se le va a vender de una vez, es decir, no se le va a vender de hoy a mañana. Probablemente va a tomar un tiempo mientras viene el cliente, revisa el carro, hacen el papeleo, ¿sí? Desembolsa la plata, en fin. Entonces toma un tiempo largo, relativamente largo, hacer ese negocio, ¿cierto? Toma un tiempo relativamente largo hacer que
que ese carro, que ese activo se convierta en plata. Por eso es un activo no corriente. ¿Listo? Los pasivos también son iguales. También tienen corrientes y no corrientes, solo que en el caso de los pasivos hablamos es de tiempo. Entonces, cuando hablamos de un pasivo corriente, es aquel que yo debo una deuda que yo tengo que pagar en un plazo máximo de 12 meses. Es decir, un pasivo corriente es aquel que se vence al año. Ejemplo, los sueldos de los empleados, los intereses del banco, ¿sí? Son cosas que yo debo pagar en un año corriente. Pero hay otros que, por ejemplo, se prolongan en el tiempo. Yo puedo, qué sé yo, sacar una máquina y decirle que me vende la máquina. Bueno, yo le pago la máquina en 24 meses, es decir, en 2 años. O yo le pago tal activo, se lo pago en 3 años, ¿cierto? Eso es un activo de largo plazo, es decir, aquel que se demora más de un año para pagarse. Aquel que para poder terminar de pagarse se demora más de un año, ¿cierto? Se demora más del tiempo, más de esos 12 meses para pagarse. ¿Listo? Ojo, hay situaciones en las que un activo puede a su vez ser un pasivo. ¿Cómo así? Ejemplo, usted compra una máquina para su empresa, pero no la paga toda, no tiene la plata para pagarla toda, entonces paga la mitad. Digamos, paga el 50% con la plata que tenía en el banco. Entonces, el otro 50% pasa a ser una deuda para usted, ¿cierto? Entonces, la máquina como tal, el equipo como tal, es un activo y vale como un activo. Pero el excedente que usted quedó debiendo es una deuda, es un pasivo, ¿cierto? Y se carga a acreedores, ¿sí? Tengamos en cuenta algo importante. Cuando yo compro mercancía para la venta o compro materia prima o compro insumos, a las personas que les compro llaman proveedores. Pero cuando yo compro algo diferente a eso, una máquina, un carro, una moto, o un edificio, un terreno, ya esa persona no se va a llamar proveedor, se va a llamar acreedor. ¿Listo? Y cambia el concepto, a pesar de que sea una deuda. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? No, señor. No, señor. Listo, perfecto, sigamos. Bueno, con esa información es que se organiza el balance general. Entonces, eso es lo que vamos a organizar. Ahorita inmediatamente terminemos la explicación. ¿Qué es lo aconsejable? Que usted antes de armar el balance, arme el que sigue primero, que les voy a explicar ahorita. El balance se arma de último. ¿Por qué? Porque parte del balance se va a alimentar con lo que yo voy a hacer ahorita con el siguiente estado financiero. Listo. Eso es el balance general. Hay otro estado que se hace con las otras cuentas. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que habían reales, pero también hay nominales? Bueno, las cuentas nominales son aquellas que van a relacionar cuánto entra a la empresa, cuánto dinero se está generando por el tema de las ventas, cuánto cuesta elaborar el producto o el servicio y cuánto queda al final de ganancia. Eso es el estado de pérdidas y ganancias. Con esas 3 cuentas, con lo que entra, con lo que cuesta y con lo que se gasta, se arma el estado de pérdidas y ganancias. Estos estados financieros se deben presentar al inicio del proyecto. Cuando usted, por ejemplo, un banco le va a prestar para financiar el proyecto, o el Fondo Emprender le va a prestar para financiar el proyecto, o cualquier ente le va a financiar el proyecto, lo primero que le pide es muéstreme los estados financieros. Es decir, muéstreme cómo le va a ir al proyecto, ¿sí? Porque dependiendo de eso, pues se sabe si tiene usted la capacidad de pagar esa deuda o por el contrario no es bueno prestarle plata porque no tiene cómo pagarle. Entonces, el estado de pérdidas y ganancias es como un registro que uno hace en razón de cuánto vendo, qué me queda, cuánto me cuesta. Y está representado por las ventas brutas, que son las ventas que yo hago, el costo de ventas. El costo de ventas no se puede contar ni como un costo variable ni como un costo fijo, es un costo aparte. ¿Y qué es un costo de ventas? Por ejemplo, yo tengo mi empresa, pero yo voy a contratar una persona que se dedique única y exclusivamente a vender, un asesor comercial o un vendedor. Esta persona no va a tener ninguna injerencia en la producción, es decir, esta persona no va a fabricar nada. Él simplemente va a estar en la empresa para vender. Por lo tanto, ese salario que se le paga a esa persona no se cuenta ni como un costo variable ni como un costo fijo. Es un costo de ventas. ¿Sí? Por ejemplo, el alquiler de un local para vender. Yo tengo mi fábrica en la casa, pero resulta que monté en un centro comercial, monté un punto de venta.
Eso que yo pago por ese almacén, ese arriendo, no es un costo variable, no es un costo fijo, es un costo de ventas. Entonces, todo lo que yo hago para vender más, para generar mayor venta, promociones, descuentos, bueno, qué sé yo, publicidad y demás, exclusivamente para vender, van a un costo de ventas. Las devoluciones, que son los productos que, por ejemplo, el cliente no queda satisfecho y los devuelve, descuentos, ¿sí? Ventas netas, margen de operación, margen neto de utilidad, la utilidad bruta y la utilidad neta. Eso es lo que hace parte del estado de pérdidas y ganancias. Vamos a hacer ahora sí un ejemplo de cómo se monta o cómo se debe elaborar el estado de pérdidas y ganancias para un emprendimiento. Listo. Entonces, ustedes ven que aquí aparecen algunos valores, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en la ficha técnica de costos, varios valores que calculamos automáticamente se pasan para el estado financiero. Entonces, ustedes ven que aquí tenemos mano de obra, materia prima, insumos, que esto ya lo hicimos en costos, ¿cierto? Entonces, automáticamente pasa para acá. Pero tenemos que empezar a completar la información de las ventas brutas, es decir, cuánto vamos a vender. Cuando yo tengo ya la empresa funcionando es muy fácil, ¿cierto? Yo tengo el reporte de ventas. Pero cuando la empresa apenas va a iniciar, apenas va a arrancar, apenas estoy elaborando el proyecto de la empresa, yo debo hacer un estudio de mercado, ¿cierto? Yo debo hacer unas encuestas, yo debo investigar quién es mi cliente, dónde está, ¿cierto? Debo hacerle una encuesta a mi cliente para poder evaluar, bueno, cuánta cantidad me puede comprar y a qué precio, ¿cierto? Dentro de esa encuesta que yo le debo hacer a él, yo le debo hacer dos preguntas que no pueden faltar. Primero, ¿cuánto está dispuesto a pagar por mi producto o por mi servicio? Y segundo, ¿cuál es su ingreso promedio mensual? Es una pregunta incómoda, es una pregunta fastidiosa, pero es una pregunta necesaria. Porque sobre esa base de esa pregunta yo puedo estimar la demanda potencial, es decir, cuánta cantidad me puede llegar a comprar este cliente del producto que yo voy a elaborar o del servicio que yo voy a prestar. ¿Cierto? Entonces, en este ejemplo, vamos a suponer que yo hice una encuesta, se la hice a 10 personas, ¿cierto? Y dentro de las preguntas que les hice, le pregunté, bueno, ¿cuánto está usted dispuesto a pagar por el producto que yo le estoy ofreciendo? Y cada uno de ellos me dio un valor. Vamos a colocar que por acá uno dijo que 8.000, otro dijo que 9.000, otro dijo que 7.500. Vamos a meter esto para que se vaya viendo acá. Otro dijo que 10.000, otro dijo que 5.000, uno dijo que 8.000 también otra vez, 9.500, 12.000, 10.000 y 11.000. Profe, Y pregunta, esos valores que está registrando, ¿son los que una persona está dispuesta a pagar? ¿En qué? por el ¿Para producto, por el servicio que usted le va a ofrecer. Esas dos preguntas se deben incluir dentro de la encuesta, ¿sí? Usted cuando le hace la encuesta al cliente, usted le incluye esas dos preguntas. Obviamente le va a hacer más, ¿no? Compra el producto, dónde lo compra, qué busca cuando compra el producto, etcétera. Pero estas dos preguntas son muy claves porque usted con esas dos preguntas va a sacar cuánta cantidad puede comprar ese cliente del producto que usted ofrece o del servicio. ¿Listo? Ok, las dos preguntas es ¿cuánto está dispuesto a pagar y la otra? El ingreso promedio. ¿Cuánto es su ingreso promedio mensual? Ok. ¿Listo? ¿Y este que es el ejemplo para la evidencia? O sea, ¿tenemos que hacer literal una encuesta o...? No, pues digamos que por tiempo ya no hay como mucho espacio para hacer encuestas, pero sí traten de manejar como estamos haciendo aquí el ejemplo. ¿Sí? 10 personas al azar que nos digan más o menos cuánto estarían dispuestas a pagar por el producto que yo ofrezco. Ok, gracias. ¿Listo? Bueno. Generalmente cuando uno le pregunta a las personas cuánto ganan, la mayoría, y ustedes me darán razón más adelante cuando desarrollen la evidencia, le van a decir que ganan el mínimo. ¿Cierto? Muy poca gente le va a decir que gana más del mínimo. Entonces tomemos como base el mínimo, no nos compliquemos la vida. Entonces tomemos como base el salario mínimo mensual legal vigente. ¿Cierto? Y lo arrastramos. Entonces si ustedes ven acá, miren que acá aparece una serie de cantidades. Dámosle aquí el número para que nos deje únicamente el número entero. Eso.
Entonces, si ustedes ven acá, vemos que la primera persona compraría 145, la segunda compraría 129, la tercera compraría 155, así sucesivamente. Entonces, a cada persona se le saca una cantidad potencial. Repito, esto se hace cuando el proyecto apenas va a iniciar, cuando usted no ha vendido todavía nada. Porque se supone que cuando usted ya está vendiendo, pues ya tiene los datos de cuántas ventas tiene, ¿cierto? No hay necesidad de hacer este proceso. Pero cuando usted apenas está iniciando, todavía no se ha lanzado, como se dice vulgarmente, el ruedo, es necesario hacer este proceso para poder que usted estimar cuánto más o menos puede llegar a generar en ventas, que le puedan justificar los costos de producción y que puedan determinar si la idea que usted está manejando tiene futuro, es decir, es rentable, o por el contrario, tiene usted que cambiar de idea porque esa no tiene futuro. ¿Sí? Listo. Entonces, si ustedes ven acá, miren, aquí nos sale cuánto por estas 10 personas. Entonces, estas 10 personas nos van a comprar alrededor de 1.361 unidades. ¿Sí? Vamos aquí a colocarle que nos salga únicamente con 2 dígitos para que sea más fácil. Listo. Entonces, en promedio, esas 10 personas me van a comprar 1.361 unidades. Entonces, aquí falta un factor muy importante. ¿A qué precio yo les voy a vender, cierto? ¿De dónde saco yo ese dato? Pues yo ya hice aquí el ejercicio previo de costos, ¿cierto? Ya saqué por acá el precio de venta. Ah, el precio de venta es 7.215,93. Entonces se lo pongo acá. Profe, otra cosa. Adelante. Es que estoy intentando hacer el ejercicio así tal cual como lo estás haciendo. Pero es que no sé por qué no me funciona la fórmula acá en Excel. Y me ¿Qué fórmula? salen, pues ¿Esta? las fórmulas que ya, exacto, yo coloco el valor ahí en DAP, el valor promedio, y me los pone en numerales y en el total numerales es que te sale numerales, te sale así. Vamos a ver, así. Así. ¿Sí? Sí, exacto, así. Eso quiere decir que la celda es muy estrecha para los valores, entonces tienes que anchar. Ok. Y cuando sale así es porque la celda es demasiado pequeña, es necesario ancharla. Sí, ya. Vale, ¿Listo? pero entonces, sí, pero ahí, ok, la entidad potencial no me la pone nada porque en el ingreso promedio no le tengo nada tampoco. Colócale, puedes hacer como manejamos nosotros, que tomamos como base el salario mínimo. Listo, sí, señor, ahora sí. ¿Listo? Muchas Perfecto. gracias. Listo. Entonces, con el precio de venta que ustedes ya lo estimaron en el ejercicio anterior, ¿cierto? Cuando ya trabajaron costos, lo colocan acá y él automáticamente en la parte superior nos va a mostrar cuánto es o cuánto son las ventas netas, ¿cierto? O cuánto es las ventas que se van a generar para el periodo número 1. ¿Sí? Aquí nos va a mostrar cuánto se va a generar. Listo. Entonces, ahora tengo que empezar a quitarle cosas. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar. ¿Tengo costo de ventas? Es decir, ¿tengo una persona exclusivamente para vender? ¿O la voy a contratar exclusivamente para vender? ¿O voy a tener un local únicamente para la venta? Si, por ejemplo, yo tengo una persona que produce, es decir, que elabora el producto y vende, yo no la cuento en el costo de venta, la cuento únicamente en el costo normal. ¿Sí? O si, por ejemplo, yo soy todero, ¿no? Yo vendo, yo hago, yo despacho, yo hago todo. Me cuento una sola vez, ¿cierto? Entonces, en este caso no tengo un vendedor. Pues como no tengo un vendedor, le voy a colocar 0. ¿Tengo devoluciones? Sí. De la cantidad que yo generé, resulta que me devolvieron 2 unidades, por ejemplo. Entonces, yo tengo que colocar aquí cuánto me cuesta esa devolución. ¿Y yo cómo lo hago? Pues yo simplemente yo voy a hacer lo siguiente. Vamos a ver aquí en la calculadora. Usted va a decir, bueno, 2 unidades que me devolvieron por ¿cuánto es el precio de venta? Miremos, 7.215. 7.200. Aquí me comí 15. Es decir, tuve que devolver 14.430 pesos. ¿Dónde va a ir eso? Eso va a ir en devoluciones. 14.430 pesos. Me lo devolvieron. Me devolvieron 2 productos. Descuentos. Resulta que usted quiere vender más, ¿cierto? Usted va a decir, bueno, yo voy a dar un descuento del 2%. El 2%. Listo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a esa cantidad que usted va a vender, tiene que quitar ese 2%. Entonces, ¿usted cómo va a hacer acá eso?
Entonces va a ir por acá la ficha de costos y va a mirar la cantidad, ¿no? La cantidad que yo tengo es de 10.000 unidades. ¿Listo? Entonces, sobre esa base de las 10.000 unidades, yo le voy a aplicar el descuento del 2%. Entonces yo digo, las 10.000 unidades que voy a vender, ¿cierto? En promedio. Pero ojo, miremos que aquí usted originalmente va a vender es 1.300, no 10.000. Entonces tiene que hacer el cálculo sobre las 1.300. Este 10.000 no nos sirve. Tenemos que hacer el cálculo por las 1.300. Entonces digo 1.361,78 por 7.215. Eso nos va a dar 9.825.000. Esto es si las vendiera todas a ese precio, ¿cierto? Pero como te voy a hacer un descuento del 2%, ¿cierto? Es decir, ya no las voy a vender a 7.215,93, sino 0,10. Le voy a aplicar un descuento de 721 pesos. Entonces, 721, 7.215 menos 721. Más o menos voy a vender cada producto a 6.494 pesos. Esos 721 pesos que le estoy haciendo de descuento, los debo multiplicar por la cantidad total, ¿cierto? Por los 1.361. Le digo 721 pesos por 1.361, ¿cierto? Eso me va a dar 981.000 pesos. O sea, ese descuento del 2% me cuesta a mí en realidad 981.281. ¿Cierto? Aplicar un descuento del 2% por todas las unidades vendidas me va a costar a mí 981.000 pesos. Listo. Ahora voy a sacar las ventas netas. ¿Y qué son las ventas netas? Restar. Yo le voy a decir, bueno, a lo que vendí, réstele las devoluciones, réstele los descuentos. ¿Cuánto vendí? Originalmente 8.830.000 pesos. Aquí no necesitamos ser genios ni ser adivinos para decir que este proyecto que estamos manejando va mal, ¿no? ¿Sí? Si ustedes lo analizan, va mal. ¿Y por qué va mal? Porque resulta que tiene ventas por 8.830.000, pero la mano de obra es de 25 millones de pesos. Entonces va mal, ¿cierto? Vamos mal. ¿Por qué iremos mal? Porque tengo mucha gente, ¿cierto? Vamos a ver si es cierto. Teníamos 3, vamos a dejar en 2 a ver si de pronto ajusta un poquito. No, hizo diferencia. Vamos aquí, hizo diferencia aquí, a ver. Sí, 17.015.680. 17 millones, vamos a pasarla para acá. Va a decir igual y que nos coloque este valor. Nos baja un poquito, pero todavía sigue siendo muy alto. ¿Sí? Sigue siendo muy alto. Listo. Ya calculé las ventas. Ahora a estas ventas le tengo que restar todos los costos. Vamos a ver cómo nos da. ¿Cierto? Probablemente ustedes ya ven que nos va a dar en pérdida, ¿no? Menos insumos, menos servicios y menos arriendos. Si ustedes ven este negocio, está como grave, ¿no? Está como delicadito, ¿sí? Estamos hablando de que tenemos, en lugar de tener ganancias, estamos teniendo pérdidas, ¿cierto? Estamos teniendo pérdidas en nuestro negocio. Entonces, no nos sirve vender estas 1.361 unidades. Tenemos que vender más, ¿cierto? Tenemos que aumentar la cantidad. Entonces, vamos a hacer eso, vamos a aumentar la cantidad. Vamos a hacer aquí una modificación y vamos a decirle que vamos a vender, vamos a ver cómo nos ajustamos acá, 5.000 unidades. Vamos a subir a la venta a ver si de pronto nos ajustamos. Ya con 5.000, tampoco, sigue siendo negativa la utilidad. Vamos a mirar a ver cómo nos bandamos. Subámosle a 7.000 unidades. Si de pronto nos va mejor. Mejoró y mejoró bastante. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque recuerden que ustedes aquí en la cantidad colocaron 10.000. ¿Sí? Yo coloqué 10.000. Entonces puedo jugar con esas cantidades.
¿Sí? Si hubiera tenido únicamente 1.300, no hubiese podido hacer eso. Listo. Entonces, ya aquí ya me ajustó un poquito más y ya tengo ganancias, ¿no? Pero aquí, ojo, en este margen operacional todavía no se ha ganado nada. Hay que hacerle una suma y dos restas. ¿Qué suma? Suman las inversiones. ¿Qué son inversiones? Como su nombre lo indica, es plata que usted toma del proyecto o de su empresa y la invierte en otro lado. Compra acciones, compra títulos, invierte en otra empresa. Y eso que le genera es una inversión, ¿cierto? Y entra como un ingreso. Entonces, vamos a suponer eso. Vamos a suponer que tengo por allá una inversión en otro lado y esa inversión me dio 2 millones de pesos. Si no la tenemos, colocamos cero. No tenemos problema con eso. Listo. Ahora vamos a hacer la operación. Entonces, ¿cómo es la operación? La operación dice, al margen operacional, aquí me cuadro más. Vamos a hacer la operación. Al margen operacional, súmele lo que usted recibe de las inversiones. Eso le va a dar el margen neto de utilidad. Pero ahí tampoco se ha ganado nada. Resulta que usted tiene que quitarle unos gastos financieros. Usted hizo un préstamo en el banco, está pagando unas cotas, ¿cierto? ¿Y dónde está ese valor de esas cotas? Por aquí lo tenemos. Intereses, 2.400.000. Esto hay que colocárselo aquí. Es lo que usted paga por el préstamo anual. Entonces, le agregamos esos 2.400.000 y hacemos la resta. Al margen neto, le quitamos los gastos financieros. Me queda la utilidad bruta. Ahí tampoco me he ganado nada. Porque después antes de repartir las ganancias, yo tengo que quitarle los impuestos. Entonces me voy a la tabla de costos y miro, impuestos. 200.000 pesos. Entonces, estos 200.000 los coloco acá. Y hago la operación. 10.100 menos los 200.000 de los impuestos. Ahora sí, esta es la utilidad real, es decir, lo que realmente yo me voy a ganar en el año número 1 del proyecto, es decir, en el primer año. Eso es el estado de pérdidas y ganancias. ¿Sí? Si nosotros hubiésemos dejado esta misma cantidad aquí, la que tenía antes, ¿cierto? Miren cómo nos hubiera salido que el primer año tuviéramos una pérdida de 30 millones de pesos. Por eso nos tocó como subir la cantidad, ¿cierto? Para poder tratar de nivelarnos un poquito y que diera utilidades. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta hasta ahora de esto? No, no, señor. Bueno, perfecto, muy bien. Listo, ya construimos el estado de pérdidas y ganancias. Ahora vamos a construir el balance general. Entonces yo les decía, el balance general en parte se va a alimentar del estado de pérdidas y ganancias. Entonces vamos a empezar como a ir jugando con los valores. Entonces, ¿caja qué es? Caja es todos los billetes y monedas, lo que uno tiene literalmente en dinero para asumir ahí los primeros pagos, ¿cierto? Para pagar las cosas más urgentes. Generalmente las empresas no tienen mucho en caja, la mayoría lo tienen en bancos. Pero vamos a suponer que tenemos 1.000.000 de pesos en caja. ¿Listo? ¿Qué son inventarios? Yo les decía ahorita, los inventarios son de los productos que ya están listos para salir a la venta o que están en proceso. Entonces, un ejemplo. Vamos a mirar acá. Yo tengo 2.000 unidades que están listicas para salir a la venta. Están listas. ¿Y yo qué tengo que hacer con estas 2.000? Multiplicarlas por el precio de venta. Por 7.215,93. Eso me va a decir que mis inventarios son de 14.431.000. 14.431.860. Listo. Los clientes. ¿Qué son clientes? Resulta que pues hay algunas ventas, no aplica para todos los negocios, ¿no? Pero hay algunas ventas que se hacen a crédito. Entonces, ¿qué nos dice la norma? Maneje al menos el 3% de sus ventas a crédito. Entonces, ustedes ven acá, que aquí toma la fórmula, ustedes observan aquí arriba, de las ventas totales, brutas, perdón, de las ventas brutas, toma el 3%.
¿Sí? Aunque más sin embargo, si usted en su ejemplo no maneja ningún tipo de venta a crédito, la puede colocar en cero, no hay problema. Los bancos, ¿qué es lo que yo tengo pues ahí en bancos? Entonces, primero que tenemos que tener claro, el primer año no se reparten utilidades en un negocio. ¿Sí? ¿Por qué no se reparten utilidades en el primer año? Porque el primer año es un año que apenas está empezando, las ganancias son muy bajitas y no es aconsejable repartir ganancias. Pues parte de esta utilidad se va a ir al banco. Usted puede decir, bueno, de estos 9 millones voy a mandar, qué sé yo, 5 millones al banco, como una consignación, para empezar a pagar proveedores, para empezar a pagar costos. Listo. Ahí ya cerramos los activos corrientes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar. Vamos a sumar la caja, a sumar los clientes, a sumar los inventarios y a sumar los bancos. Tengo ya sumados los activos corrientes. Ahora voy a sumar los activos fijos. Resulta que usted compró una moto para poder moverse, para poder entregar el producto. Esa moto la usa usted exclusivamente para la empresa. ¿Cuánto vale esa moto? Esa moto vale 5 millones de pesos. 5 millones de pesos. Sillas, los muebles, usted no se va a sentar en el suelo. ¿Cuánto invertí en muebles? No, invertí 2 millones de pesos en muebles. Y los computadores, ¿no? Pues 2 computadores de 2 millones más una impresora de 700, 4 millones 700. Lo tiene en equipo de computación y comunicación. ¿Listo? Entonces hacemos la operación. Entonces volvemos otra vez a decir, sumamos la moto. Aquí. Sumemos la moto. Sumemos los muebles y los enseres. Y sumemos los computadores. Listo. Tenemos ya los activos fijos. Ahora vamos a sumar la totalidad de los activos. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Decimos, sumemos los totales de los corrientes más los totales de los fijos. Y ya tenemos todos los activos, el valor de todos los activos de la empresa, del proyecto. Listo, quedaron sumados los activos. Ahora vamos a hacer el mismo juego, pero para los pasivos. Yo digo lo siguiente, bueno, resulta que para el negocio, pues yo la materia prima, los insumos, compré la mitad, que era para lo que me alcanzaba la plata que tenía, y la otra mitad la saqué a crédito. Pues siempre que yo compre, yo les decía ahorita, que yo compre algo para yo venderlo, en el caso de un proyecto de comercialización, o compre materia prima para elaborar un producto, esa persona a la que yo le compro se llama proveedor. Entonces, ejemplo, yo pagué la mitad y la otra mitad se la quedé viendo, entonces le quedé viendo, qué sé yo, 5 millones de pesos, un ejemplo. Resulta que de la moto, yo pagué la mitad, pagué 2.500, pero la otra todavía la debo, entonces 2.500. ¿Por qué lo coloco en acreedores? Porque acreedores me venden todo aquello diferente a materias primas e insumos. Entonces, bye, listo. Hago la suma. Vuelvo a sumar acá. 1 y 2. Tengo ya los pasivos corrientes, 7.500.000. Ahora voy a mirar, bueno, resulta que yo hice un crédito al banco. Le estoy pagando intereses, pero ¿cuánto fue el crédito que usó el banco? No, yo hice un crédito al banco por los 5 millones de pesos. Listo, coloco el valor total del préstamo ahí. No tengo proveedores de largo plazo, entonces 0. Y empiezo a sumar acá. Pues, digo otra vez, esto es igual a 5 millones. Y sumo los dos. Les digo, súmeme el total de los corrientes más el total de los no corrientes. Y tengo los activos, tengo los pasivos, perdón. Listo. Estas utilidades, donde dice utilidades retenidas, va a ir directamente aquí. Entonces, esto que está acá lo coloco aquí. Ya les expliqué por qué se llaman retenidas, porque el primer año no se deben repartir utilidades porque apenas el negocio está empezando. Entonces, ¿qué nos dice la fórmula? Activo menos pasivo debe ser igual a patrimonio. ¿Cierto? Activo menos pasivo debe ser igual a patrimonio. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer acá para que sea así? Entonces, yo voy a mirar acá. Total de los activos. 33.647.205. Menos. Total de los pasivos. 12.500.000
Cerrados. Eso nos va a dar 21.147.000. Pero resulta que hubieron ganancias por 9.900.119. Eso nos va a dar 11.247.086, que sería lo que iría en esta parte. 11.247.086. Si ustedes miran acá, ya les corrijo esta forma. Si ustedes miran acá, esos 11 millones o ese excedente, ¿de dónde sale o a dónde se carga? Se carga a los aportes de los socios. ¿Qué quiere decir eso? Que el aporte para poder montar la empresa, el aporte que los socios deben dar, debe estar por encima de los 11.247.000 o 0.86 pesos. Nos está diciendo, ese debe ser el aporte de todos los socios. Entre todos los socios deben reunir esa cantidad de dinero. ¿Listo? Vamos a sumar acá estos dos. Y listo. 21.147.000. Así terminamos el balance general. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Cuáles fueron los últimos que sumó? Sí, sumé estos dos, utilidades retenidas y aportes sociales. Como ustedes pueden ver ahí. ¿Listo? Hay un tercer estado financiero que se llama el flujo de caja. Con el flujo de caja ustedes no van a tener que hacer absolutamente nada, porque haciendo el balance general y el estado de pérdidas y ganancias automáticamente sale. Pues como ustedes pueden ver acá, este estado no hice yo nada, salió solito. Haciendo los dos sale ese solito. ¿Y qué es el flujo de caja? El flujo de caja es un registro que usted hace, lo puede hacer diario, lo puede hacer semanal, lo puede hacer mensual, lo puede hacer trimestral, en fin, donde usted registra literalmente qué entra y qué sale. En este caso, pues nos lo está mostrando anual, ¿cierto? Nos muestra qué entró y qué salió, y al final nos muestra la diferencia. Pues, por ejemplo, entraron 51.515.000, se fueron 41.615.000 y nos dejó una diferencia positiva de 12.300.000. No necesariamente a veces puede ser así. Puede que, por ejemplo, hayan más salidas que entradas, entonces nos va a dejar una salida negativa. ¿Sí? Pero repito, este estado nos muestra es cómo nos va de manera periódica. ¿Sí? Por eso dice flujo de caja, lo que entra y lo que sale. Y como vieron en el ejemplo que estamos trabajando, no hubo necesidad de trabajar nada en él. Trabajando los otros dos, él sale solito. ¿Listo? Ya con esto, ya el tema del flujo de caja, voy a guardar acá para que no se nos vaya a perder, ahorita compartírselo en el grupo. Ya cerramos como tal el tema de los estados financieros. ¿Listo? Entonces, muchachos, como habíamos hablado la semana pasada, pues la plataforma tenía abierto hasta el 30. ¿Sí? Ya terminando el tema, ya con esto ya terminamos pues todo el tema de los estados financieros, les voy a consultar, les voy a preguntar hasta qué fecha habilito o amplío la plataforma. Más o menos ustedes, bueno, los que asistieron, los que están conectados, más o menos cuánto estiman que pueden demorar en subir esta evidencia. Es decir, hasta qué fecha les amplió el plazo en la plataforma. Ustedes me dicen. ¿Hasta el miércoles estaría bien? Perfecto. ¿Todos estamos de acuerdo en que sea hasta el miércoles? Sí, sí, señor. Pues Sí, señor. dependería también de cuándo subas esta grabación. Yo la subo, ustedes saben que yo subo la grabación automáticamente. El mismo día la subo. Ah, perfecto. Entonces sí, yo ya este fin, ya hoy en ahorita en la noche tienen la grabación ya cargada en su plataforma. Entonces, ¿hasta el miércoles? Sí, estaría bien. Listo. Entonces, para calificar yo el día jueves ya calificaría y cerraríamos la básica de emprendimiento y el viernes les colgaría en la plataforma quienes están aprobados ya con la básica. ¿Listo? Listo. Instructor, una consultica. Adelante. Sí, señor. En relación con el cuadro que usted pues, nos ha estado enseñando, ahí en relación, por ejemplo, con los datos que son, por ejemplo, pasivos, que son, por ejemplo, préstamos, que son
sí, como datos de información que en Sí. cierto modo nosotros dentro de nuestros proyectos todavía no tenemos eso. En eso nosotros hacemos que ponemos un valor. Sí, o coloquen un valor, un estimativo de más o menos, si llegara a ser, cuánto necesitarían, ¿sí? Porque es que si lo listo. dejamos vacío, al final las fórmulas no nos dan, ¿sí? Él tiene que estar completo para que nos dé. Así le Listo, coloquemos listo. valores poquitos. ¿Listo? Listo, instructor. Muchas gracias. Bueno, perfecto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, entonces voy a dejar en parte de compartir pantalla y voy a cerrar la grabación también de una vez. Entonces, muchachos, ya este ejemplo se los voy a compartir ahorita de manera inmediata en el grupo.